Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nuestros respetables oyentes que a esta hora se conectan con la emisora, con la señal que edifica Dinámica 92.9 FM y por supuesto su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Sean todos bienvenidos. Agradecemos a nuestro Dios que nos permite nuevamente estar al aire con una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, y gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan y los que se irán conectando. Reciban ustedes también, como todos los días, esa dosis de sabiduría, de edificación en este precioso día, miércoles 8 de enero del año 2025. Vamos a estar laborando para ustedes en la producción y locución. Quien habla para ustedes, su hermano y amigo Henry Rodríguez. Iniciamos Conectados al Camino, como siempre, con la oración nos conecta. Soberano Dios, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, por los méritos de nuestro Señor Jesús nos acercamos hacia su trono y agradecemos. Damos muchas acciones de gracias porque nos has dado un nuevo día. Tu misma palabra lo dice, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y Señor, nos has guardado, nos has dado un descanso, y en este nuevo día nos permites entonces la oportunidad de poder adorarte, de poder hacer extender tu reino, de poder vivir para gloria y honra tuya. Te queremos también pedir, por favor, por la gracia necesaria, Señor, para honrarte, para obedecerte, para vivir, Señor, conforme a su voluntad. En cada cosa que emprendamos, no tengamos absolutamente nada en que nos avergoncemos, más bien donde están tus caminos, están delante de nosotros. Sea hogar, sea trabajo doméstico, sea trabajo en la calle, estudios, sea cual sea la vocación que tengamos. Señor, ayúdanos a honrarte, danos sabiduría, líbranos del mal, y que sea un día que al pasar o atravesar el umbral del día estemos satisfechos que hemos obedecido a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén. Así es. Si usted quiere interactuar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestros números disponibles: 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto es nuestra dirección en el internet, la dirección de la página de la emisora. Allí, cuando usted entre a mano derecha, conseguirá un reproductor y allí usted le va a dar play. En Telegram, recuerde, nuestro canal Conectados al Camino. Está allí nuestros recursos, nuestros programas que han sido colocados para que usted disfrute de ellos. Por supuesto, nuestra responsabilidad es que usted todo lo que logre ubicar allí en el canal y todo lo que hacemos acá en nuestros programas, está garantizada su edificación. Vamos a una sección, una frase, una reflexión. Mateo 24:22 nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La misericordia y gracia divina son evidentes en este hermoso texto. Incluso en tiempos de juicio, Dios considera a sus escogidos y limita el sufrimiento. Esto destaca la doctrina de la elección, recordándonos que toda protección y sustento provienen de Dios. En momentos difíciles, podemos confiar plenamente en que Él tiene un propósito redentor y cuidará de sus hijos. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección Caminando con Jesús tenemos la segunda entrega de la interesantísima serie titulada La Segunda Venida del Señor Jesucristo. Recordemos que tenemos nuestro texto base, todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. También está el 25, pero estamos enfocándonos en el 24. Nuestro apreciado hermano Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, es el encargado de traernos estas exposiciones.
Mi hermano pastor, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Henry. Feliz de estar en este segundo día y de estar acá en cabina con ustedes. Bueno, saludos y bendiciones para la audiencia y para todos acá también. Muy bien, aprovechando bien el tiempo, entonces hoy vamos a darle continuidad a esta serie que se encuentra allí en el capítulo 24 de Mateo. Hoy vamos a estar durante el programa analizando ya los versículos 15 al 35 aproximadamente, pero necesitamos una retrospectiva, pastor, un resumen breve de lo que ayer analizamos. Sí, hablamos de que lo que contiene lo que dice el Señor en el capítulo 24 y 25 se debe a la doble pregunta que le hacen los discípulos asociando dos acontecimientos como uno solo, que es Cristo anuncia la destrucción del templo y ellos entienden que la destrucción del tiempo y el fin de la era y su segunda venida serán al mismo tiempo. Y entonces la respuesta de nuestro Señor es para aclarar que esas dos cosas son dos acontecimientos diferentes. Así es. Pues, entonces vimos, o hemos estado diciendo, que de versículo 4 hasta el versículo 35, el Señor está explicando cómo será la destrucción del templo y el juicio que viene sobre la nación en virtud de haberlo rechazado todo este tiempo. El contexto es el gran discurso de condenación del Mateo 23. Entonces eso es lo que hemos estado, o lo que vimos en rasgo general el día de ayer, y a partir del versículo 36 comienza el Señor a hablar acerca de su segunda venida. Es interesante también, que no lo mencioné ayer, pero podemos mencionarlo ahorita, que inclusive el capítulo 25, que es parte de esta explicación, por ejemplo, la mitad del capítulo son dos parábolas. Una es la parábola de las 10 vírgenes, bien conocida, y el segundo es la parábola de los talentos. Entonces, cuando decimos que desde el versículo 36 de Mateo 24, el Señor ya dejó o aclaró qué va a pasar antes de la destrucción del templo, cosa que sucedió en el año 70 después de Cristo, aproximadamente unos 40 años después de que el Señor pronunció estas palabras. Y a partir del 36 Él comienza a hablar de su segunda venida. Aparte de que dice que la segunda venida será en días normales, como él explica de los días de Noé, la gente se casaba, se daba en casamiento, o sea, la cotidianidad se está dando, la gente no está pensando en eventos cataclísmicos ni nada así. Las dos parábolas que habla el capítulo 25 refuerza lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, que el esposo que viene y 10 vírgenes cuando se tardó el esposo. 5 cabecearon y 5 estaban atentas. Hablando del Señor, el ejemplo de estar siempre atentos. Y en el parábola de los talentos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a su siervo, entregó sus bienes y se fue muy lejos. Lo que implica que va a tardar en cuanto a la percepción de los discípulos en el siglo I. Bueno, entonces esto quiere decir que el Señor está hablando de que, miren, el Señor les está aclarando. Con respecto a la destrucción del templo que yo les acabo de hablar, esto va a ser en esta generación. Por eso dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hablamos de generación, un tiempo en el cual viven personas 40 años. Exactamente, y de hecho estamos hablando que hay básicamente 40 años de estas palabras, y ellos presenciaron la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Probablemente, disculpa pastor, probablemente pueda alguien estar pensando, pero ¿a quién se le ocurrió una generación que sea de 40 años? ¿Por qué de 40 años? Sí, vienen situaciones ya desde los 40 años en el desierto, vienen situaciones de los 40 días de ayuno que hace mención. Hay un antecedente en el Antiguo Exacto. Testamento y que básicamente las generaciones se determinan de esa forma en ese periodo de tiempo. Y que también en la parte natural o biológica, también las personas en 40 años o en 30 años aproximadamente se puede constituir una familia y ya hay 10 o 20 años más en los cuales vienen los hijos y ya está la generación formada. Y hoy en día eso se sobreentiende. Por ejemplo, hablamos, o tú mismo lo puedes decir, yo con mis hijos veo cómo ellos se mueven con la tecnología y, por ejemplo, yo tengo 43 años, pero de jovencito yo realmente muchas de las cosas que hoy se hablan, yo no las hablé. O por ejemplo, ahorita hablamos del WhatsApp. Bueno, nos estamos comunicando por el WhatsApp, pero cuando yo era adolescente la WhatsApp no existía. Entonces, el Instagram, nos vemos en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Yo veo a mi hijo mayor o mi segundo hijo que hablan con otros, cuando conocen personas y, bueno, pero ¿cuál es tu perfil? Entonces, bueno, eso es algo que
yo en mi juventud nunca lo hablé porque no existía. Entonces es otra generación, es evidente. Esa generación entonces de lo que estamos hablando, quiero que pueda estar bien clara para que no haya algún tipo de confusión, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a desarrollar luego, después de aclarar todo esto de la generación, en el próximo segmento. Dando continuidad, entonces, lo que dejamos en el segmento anterior, aclarado lo de la generación, vamos a dar continuidad también aquí porque tenemos los textos bíblicos en los cuales nuestro pastor está haciendo mención. Y entra el versículo 15, que es el inicio como tal de la enseñanza hoy. Pastor, hay un término acá, un término, una frase, que el texto dice, el versículo 15, que es el inicio de hoy, Mateo 24:15. Exacto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Háblanos de ese término de abominación desoladora. Exacto, bueno. En primer lugar, recordar que nuestro Señor, al hacer todas estas afirmaciones, todo su discurso, lo que Él no quiere es proporcionar una especulación sensacionalista de los últimos tiempos. Su propósito es preparar a sus discípulos para sobrevivir a la tribulación que van a atravesar. Entonces, bueno, del 4 al 14 que vimos ayer, el Señor ha hablado de los signos generales que van a caracterizar el periodo anterior al colapso de Israel. Habrán rumores de guerra, habrá hambrunas, habrá esto y lo otro, principio de dolores. Entonces, esas son las cosas generales que van a suceder. A partir del versículo 15, comienza a decir él, entonces, estas son las señales que indicarán que definitivamente el fin está cerca. ¿Pero el fin de qué? De lo que estamos hablando. De la destrucción de Israel como nación, del templo. Vuestra casa os será desierta. De la destrucción del templo está hablando. Entonces, él viene y dice, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y comienza a desarrollar su pensamiento a partir de allí. Entonces, el Señor está diciendo aquí a una señal que indica inequívocamente que la destrucción profetizada ya sí está cerca, porque Él lo dijo en el versículo 4 empezando, es la pregunta que le están haciendo los discípulos. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Él está ahora respondiendo, Él empieza, cuando suceda la abominación desoladora. Ahora, aquí es muy importante entender, a veces la abominación desoladora y la gente tiende a mirar hacia el futuro. No, tienen que mirar hacia el pasado, porque en el Antiguo Testamento, abominación, la palabra o el término abominación, se refiere a un objeto de disgusto u odio, algo que causa repulsión, una ofensa idolátrica o afrenta a la verdadera adoración a Dios. O sea, cuando entonces Él les dice, cuando vean la abominación, cuando vean el objeto de disgusto, esa cosa que va a causar repulsión, esa ofensa idolátrica de la verdadera adoración, es la señal de que deben huir. Entonces, Él dice dos cosas. Una, que habló el profeta Daniel. Exacto. 4 veces en el libro de Daniel, ¿verdad? Que fue escrito unos 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Daniel profetizó sobre esta abominación desoladora. Los pasajes son capítulo 8 de Daniel, versículo 13, que dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entregando el santuario que iban a ser pisoteados. Y aquí habla de la prevaricación asoladora, que es un sinónimo de abominación desoladora. Luego, eso es lo que hablaba Daniel ahí, es como una profanación. Exactamente. Capítulo 9, versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Nuevamente, un sacrilegio, una prevaricación que se hace en el lugar santo, que es el templo, en el santuario. Capítulo 11, versículo 31 dice, estamos en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y el capítulo 12 y el versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, todas estas profecías, ¿verdad?, que está hablando el profeta Daniel, al cual el Señor está haciendo alusión,
Se está refiriendo a un acontecimiento que sucedió en el 168 a.C. Es decir, casi 200 años antes se cumplió esta profecía. Y el Señor está hablando a una audiencia que sabe de esta abominación. ¿Qué sucedió allí? Bueno, él se está refiriendo a un rey sirio que se llama Antíoco, Antíoco, que gobernó en Palestina desde el 175 al 165 a.C. Ese mismo rey sirio, Antíoco, se llamó a sí mismo Theos Epifanes, que significa Dios manifiesto. Aquí estamos hablando entonces de esa abominación. Este hombre, un pagano, un gentil, y tenemos que entender entonces lo que es para un judío esa situación, se llamaba a sí mismo Dios manifiesto. Los enemigos judíos le llegaron a llamar Theos, pero le llegaron a llamar Epimanes. Era un juego de palabras en griego que significaba más bien el loco, el demente. Ese decía el Dios manifiesto. Los judíos en un juego de palabras decían el loco. Bueno, en el año 168, antes del advenimiento de la primera venida del Señor, Antíoco Epifanes mató a 40,000 judíos y saqueó el templo. Sacrificó un cerdo en el altar de las ofrendas y roció el caldo de la carne inmunda por todos los lugares sagrados. Sacrificar un cerdo en el templo era una ofensa, porque para el judío, ¿verdad?, en la ceremonia judía, el cerdo es un animal impuro. Pero este hombre vino y lo metió. Luego erigió Antíoco Epifanes una imagen de Zeus, el dios griego, sobre el altar de sacrificio. Y obviamente esto fue un sacrilegio de proporciones indescriptibles. Un asqueroso acto que estuvo bien impreso en la mente de los judíos en los tiempos de Jesús. Ahora, el Señor dice, cuando ves la abominación desoladora, y entonces ellos saben que eso pasó hace 200 años. 40 años después de las palabras del Señor, el general Tito, en el 70 después de Cristo, y los ejércitos de Roma, mientras la ciudad de Jerusalén seguía ardiendo, los soldados trajeron sus tropas legionarias a los recintos del templo y ofrecieron sacrificios allí y declararon a Tito como vencedor. Y usaron las cámaras del templo, inclusive para traer prostitución y todas esas cosas. A eso se refiere entonces la abominación desoladora. Esa cosa terrible que sucedió con Antíoco Epifanes, que había profetizado Daniel, ellos la iban a volver a ver 40 años después en el templo. Por eso, y cuando dice, cuando vean eso, huyan, porque está cerca. Solamente en Lucas capítulo 21 está el relato paralelo a lo de Mateo 24. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué Mateo usa la frase abominación desoladora, mientras que Lucas describe cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos? Bueno, la respuesta es porque Mateo escribió a una audiencia judía. El Evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia judía. Es decir, al usar esta frase técnica del Señor o Mateo, su audiencia judía sabe de qué está hablando, porque son criados en el Antiguo Testamento. En cambio, Lucas está escribiéndole a un gentil. Él está escribiéndole a un soldado romano, a un jefe romano, ¿verdad? Y obviamente no conoce estos términos. Entonces Lucas usa un término más general que es Jerusalén rodeada de ejércitos. Estimados oyentes, les habla su hermano y amigo Henry Rodríguez y quiero invitarles a un espacio donde la fe se encuentra con la razón. Acompáñennos a lo mejor de la vida, mi caminar diario con Jesús, que se transmite todos los días de lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche. Su programa bíblico Lo Mejor de la Vida será su refugio de sabiduría y fe a través de las Escrituras, en donde lograremos comprender la soberanía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, por la emisora con la señal que edifica Dinámica 92.9 FM. Les esperamos. Si deseas retomar tu vida congregacional y no sabes por dónde empezar, en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros y con gusto te orientaremos. Estamos ubicados en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Nuestros cultos de adoración se realizan los días domingos en 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana. Y los días miércoles, nuestro culto de oración a las 5:30 de la tarde. Eres bienvenido. Contáctanos 0412-051-0645. Ven y únete a nuestra comunidad de fe. Por tu sacrificio me acercaste a ti.
Bien, mi estimado pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, con la exposición de nuestra segunda entrega de la serie La Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, bueno, quedamos en la explicación de esa señal inequívoca cuando el Señor le está hablando a su pueblo, a sus discípulos, huyan. Noten que es el Imperio Romano el que está viniendo a destruir la ciudad, el templo. Ya se comete la abominación desoladora, es que ellos están ya profanando el templo. Entonces, los judíos se levantaron en armas para proteger. Correcto. Y resulta que el Señor le dijo a sus discípulos, no, nada de proteger, huyan. No es tiempo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, que por eso dice el Señor después del versículo 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días, orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio en el mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, él está hablando obviamente de que huyan porque es clara la imagen. Viene el aplastamiento que van a hacer los romanos y no van a tener misericordia de ninguno. Esto es interesante, que sirve para nosotros. Esa catástrofe que estaba sucediendo la profetizó el Señor, lo que nos indica que, y era de parte del juicio divino sobre la nación que lo había estado rechazando tanto. Y aún esa situación significaba que Dios estaba en control. Y mira qué gran imagen para nosotros hoy. Esto no se trata simplemente de mirar el pasado y bueno, simplemente como conocimiento histórico, curiosidad general. Okay. No. Esto tiene que ver todo con nosotros, de que lo que esté pasando en nuestra vida, aún las cosas negativas que nosotros consideramos providencias negativas, están siendo controladas por un Dios soberano que dirige aún el mal del hombre, el que podemos sufrir, para su gloria y para su honra. Ahora los creyentes, los discípulos que escucharon la voz del Señor se salvaron. Eso es algo que también enseña la historia universal. Los cristianos entendieron, pues de esto habló Cristo y me dijo que huya. Y entonces se salvaron sus vidas. Y los que quedaron obviamente murieron. Obediencia, ¿no? Exactamente. La importancia de tener bien claras las palabras del Señor y obedecerle, seguirle, que es lo que nos caracteriza como discípulos. Somos sus aprendices, somos sus alumnos, somos sus siervos. Vamos a escuchar las palabras de nuestro Señor y vivir de acuerdo a ellas. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Por eso también dice que cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que hizo su casa sobre la roca. Que vienen los vientos, la tormenta, pero él está firme. Aquel que desoye las palabras del Señor, le compararé a un hombre que construyó su casa en la arena. Y que cuando vinieron las tormentas, la pérdida de ese hombre fue grande. Entonces, una gran lección o importancia de nosotros de escuchar las palabras de nuestro Señor y que sean las que nos estén guiando en todo momento. Interesante. Bueno, quedamos en que en el 70 se produciría esta abominación desoladora. Ahora, ¿qué provocó esa revuelta? Bueno, rápidamente, ¿verdad? Para no abundar tanto en lo histórico. 4 años antes, en el año 66, el procurador romano y gobernador de Judea, Gesio Floro, vio que los ingresos fiscales estaban bajos. Entonces, ¿qué hizo? Se apoderó del oro que estaba en el templo. Por supuesto, eso provocó una revuelta contra él que intentó aplacar matando a más de 3.600 ciudadanos. Wow. Pero todo eso, bueno, empezó a estallar una guerra civil en Jerusalén contra Roma. Los celotes, ¿verdad?, que era un partido extremista nacionalista, tomaron una fortaleza llamada Masada. Sacaron a los romanos de allí y entonces, bueno, vino la explosión de una guerra civil para ese tiempo. Contra Roma se levantó Judea, luego se levantó Galilea. El gobernador Cestio Cayus de Siria vino a ayudar a fortalecer a Gesio Floro y descendió a Jerusalén con más de 20.000 soldados. El asedio hacia la ciudad duró aproximadamente 6 meses, pero igual los judíos pudieron resistir. A eso Nerón, que era el emperador para ese momento, envió a Vespasiano, un general condecorado para sofocar la rebelión. Y Vespasiano mostró su genio militar. No atacó precipitadamente a Jerusalén, sino que lo hizo lentamente. Hizo una guerra de desgaste y sistemática, pero fue implacable. Se dirigió primero a los lugares más fáciles de recuperar,
para sofocar la rebelión primero en Judea, en Galilea, luego en Transjordania, después Idumea. Y bueno, ahí fue donde pudo hacer un cerco contra Jerusalén, lo que Jesús profetizó. La historia universal nos confirma las palabras del Señor. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, eso significa que allí entonces el Señor ya había profetizado estas cosas, los discípulos estaban viendo esto. Bueno, el golpe de gracia pudo haberse dado en ese momento, que es el año 68, pero al mismo tiempo, en el año 68, explota una guerra civil en Roma, en la capital del imperio, lo que hizo que Nerón, el emperador, se suicidara. Bueno, por supuesto, eso quitó la mirada de Jerusalén y ahora todas las miradas de nuevo hacia Roma, que ahora la capital del imperio estaba tambaleándose. En el año 69 hubo 4 emperadores en Roma: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Bueno, al año 69 terminó siendo Vespasiano el emperador, y uno de sus primeros actos fue ahora, una vez que recuperó el control en la capital, se preocupó de las provincias, en este caso la de Judea, que tenía 4 años en asedio, y envió a su general, a su hijo, que era también general, que se llama Tito, por eso se llama Tito Vespasiano. Correcto. Es más, de hecho, con Vespasiano padre, el general, el primero, hay un cambio ya de la dinastía. Antes en Roma venían gobernando la dinastía Claudia, ahora pesa la dinastía Flavia. Por eso se llama el general, el emperador Vespasiano, y su hijo, que es el general Tito Vespasiano, son el mismo nombre, pero son 2 personas diferentes, y comenzó esa dinastía. Muy bien. Pastor, para que nos des el cierre de esta segunda entrega, ya que mañana tenemos la definitiva de toda la serie. Bueno, perfecto. Entonces el último bloque, después de que hemos hablado de la abominación desoladora, lo que el Señor advierte de huir, bueno, con el versículo 25 dice: ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Noten que vienen estas señales de la destrucción del templo. Y le está diciendo, mira, aquí está el Mesías. Le dice, no, porque mi segunda venida no es allí. Luego dice el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Pero qué es lo que está cerca? La destrucción de Jerusalén, no la venida del Hijo de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A manera de resumen, quisiera explicar entonces que ese asedio del cual hubo una tribulación terrible, dice que luego de 4 años de donde se hizo esa guerra de desgaste, la historia universal comprende, y hay registros donde el pueblo adentro de Jerusalén, que estaba sitiada, se estaba muriendo de hambre. Algunos hijos de niños pequeños estaban muriendo, y las madres comenzaron inclusive a comerse la carne de los niños. Sí. Había gente comiendo de las basuras y todo eso. Sí. Parte de la tribulación terrible que hubo. Es un lenguaje hiperbólico también. Eso lo vemos en todas partes del Antiguo Testamento, en Éxodo, en Joel, en Ezequiel, donde dice, no habrá una tribulación como esta. Ahora, hay algo aquí interesante. ¿Qué pasa con estos versículos que dice, porque el relámpago que sale del oriente, así será señal del Hijo del Hombre? En el Nuevo Testamento hay 2 formas de ver cuando se habla de la venida, esa venida del Hijo de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando vemos la carta a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, la Odisea, ¿verdad? Aquellos que son creyentes conocen Apocalipsis. El Señor está advirtiendo a sus iglesias, ¿verdad? Solo una es la que está haciéndolo bien. Cierto. Pero a otras les advierte constantemente, si no corrige, aquí vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. ¿Qué quiero decir con esto? En el Nuevo Testamento se entiende a veces que esa visita de Jesucristo, o esa visita de Jesús a su iglesia, o esa venida de Jesús a la iglesia, no es tanto, está hablando de la segunda venida a la consumación de su reino, sino más bien de un juicio sobre su pueblo.
Entonces, por eso él le puede decir a la iglesia, mira, corrige esto. Tienes aquí a estos que adoran a las cosas incorrectas. Y si no corriges, yo vengo pronto y te quitaré el candelero. Entonces, está hablando a un juicio que a veces es lo que se enseña de la Biblia, de esa venida del Hijo del Hombre. Por eso, cuando el Señor está siendo interrogado por Anás, que él dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado viniendo en las nubes, Anás se ofende y lo abofetea. ¿Lo abofetea por qué? Porque esa imagen del Hijo del Hombre viniendo en las nubes es una señal de juicio. O sea, dice, yo los voy a juzgar por todo esto que están haciendo. Que se concreta ese juicio definitivo en el año 70. Por lo tanto, cuando él dice, vean esta señal de abominación desoladora, entonces, y pasará esto, y verán al Hijo del Hombre, es la señal de que precisamente él es quien está juzgando a la nación. Es más, el Señor está haciendo una referencia a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Ves? Hijo de hombre, el título que usa Jesucristo. Que vino hasta el anciano de días, es decir, al Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, cuando sea estas señales que dice aquí, en esta parte del versículo 27 y versículo 30, se trata de la vindicación y la intronización de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores en el centro mismo de la historia. Es decir, ese juicio que ellos iban a ver sobre Jerusalén y sobre el templo indicaba que él, como Mesías, era el verdadero, y esa es la señal. Dice, yo le estoy diciendo lo que va a suceder, y es más, yo voy a hacer el juicio por esta nación de que me ha rechazado en todo este tiempo. Era su vindicación, está cumpliendo las palabras de Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Entonces, esa es la señal, y lo verán, dice él. Lo verán porque obviamente era evidente la destrucción. Y eso es lo que dice o confirma que mis palabras son verdaderas. No solamente eso, obviamente sus señales con sus milagros, después la resurrección misma, y después entonces inclusive lo que se cumpliría a ellos siempre. Todo esto que hemos hablado hasta aquí, que habla de la destrucción del templo, para finalizar, habla de que nosotros tenemos que tener confianza y seguridad por la fe de las palabras de nuestro Señor Jesús, que podemos tomarlas en serio y poder vivir para la gloria de Él. Bueno, mañana a las 7 de la mañana le esperamos nuevamente el cierre de nuestra serie La Segunda Venida del Señor Jesucristo. Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje en los controles, Henry Rodríguez moderó para ustedes. Feliz resto del día. Dios les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.